la luz del día y a la vista y paciencia de las autoridades, tanto de Bolivia como de la República Argentina, decenas de embarcaciones improvisadas navegan por las aguas del río Bermejo, llevando mercadería de contrabando. El río Bermejo, en el límite entre el territorio boliviano y argentino, es conocido por ser una vía para el paso ilegal de personas de un país a otro sin ningún tipo de control. Con la pandemia mundial del COVID-19, en el año 2020 las autoridades de Argentina y de Bolivia han dictado el cierre de las fronteras legales. En 48 horas se cerrarán todas las fronteras de Bolivia. Hemos cerrado la frontera de la Argentina. Durante los próximos 15 días, periodo que puede ser prorrogable, las fronteras argentinas se han cerrado. Ello ha estimulado el aumento de los cruces clandestinos por el Río Grande. A pesar de lo peligroso que en muchas ocasiones resulta el caudal del Bermejo, las dificultades económicas de muchas familias las obligan a arriesgar su vida para contrabandear mercadería, porque es su único sustento económico. Hablamos de un desastre en el río Bermejo, en la provincia de Salta, en el límite con Bolivia. Salieron, no sé quiénes estaban, lo único que vi a ellos, yo les cerré los ojos, me quedé en el gomón, no intenté saltar. ¿Usted estaba en el gomón, señora? Sí. Los bagalleros, como se conoce a las personas que realizan este trabajo, cruzan diariamente el río a bordo de gomones, como se llama comúnmente a estas barcazas improvisadas. Las plataformas flotantes son armadas con palos, cámaras de neumáticos, carpas y sogas. El tramo superior del río Bermejo se halla en Bolivia, pero la mayor parte de su recorrido y cuenca se encuentran en territorio argentino, sirviendo de frontera natural en un tramo de 75 kilómetros. Para cruzar la frontera entre Bolivia y Argentina antes de la pandemia, se realizaban los trámites migratorios a través de las aduanas argentina como boliviana. Pero actualmente los migrantes han encontrado formas para burlar el cierre fronterizo, siendo los gomones el único medio de transporte. El tránsito de bienes y personas es intenso en ambos sentidos. A las dos ciudades ingresan a diario 4.000 personas con la intención de comprar mercadería para luego revenderlas. Las autoridades del orden de ambos países hacen los intentos por frenar el contrabando, pero poco o nada han logrado. En el caso de Bolivia, habían anunciado realizar controles aéreos, pero solo quedó en el anuncio, pues no existen tales sobrevuelos. La actividad de los gomones es ilegal, sin embargo, los controles son más flexibles en el lado boliviano, donde las autoridades se ven obligadas a entablar negociaciones con los dueños de las precarias embarcaciones que con el transcurrir de los años se han organizado sindicalmente para defender sus fuentes laborales. Solo mirar es una de las funciones principales de la Gendarmería boliviana. Bueno, la Capitanía de Puerto Bermejo realiza trabajos referentes a la seguridad en la navegación, seguridad a la vida humana y conservación del medio ambiente acuático.
Bueno, Bermejo y Aguas Blancas viven mutuamente, relacionándose muy con el comercio, intercambio de comercio que hay entre ambas poblaciones. Y bueno, la pandemia ha limitado esta actividad de manera muy radical, se puede decir, ¿no? Y estamos trabajando de acuerdo a esas limitaciones y de acuerdo a autorizaciones y flexibilizaciones que se ha podido generar para que ambos pueblos puedan apoyarse, ¿no? Los imprevistos que suceden en el río no son por el contrabando, pues la Gendarmería atiende hechos de consumo de bebidas alcohólicas. Bueno, generalmente nosotros tropezamos con problemas relacionados en horas de la noche debido al consumo de alcohol que existe en la ribera del río, en el sector portuario. Esto da lugar a mucha inseguridad ciudadana y nosotros realizamos los controles y patrullas respectivos para evitar justamente esa situación. Hasta antes de la pandemia existía un medio de transporte legal, los chalaneros. Así se denomina a los balseros que embarcan en Puerto Chalanas a los pies de Aguas Blancas y Bermejo. Ellos tienen nacionalidad argentina y cuentan con permiso del Ministerio de Transporte de la Argentina. Sus pasajeros pasan su mercadería por la aduana, ubicada a pocos metros de la costa, y que funciona como un régimen de importación de frontera simplificado. En cambio, los gomones son ciudadanos que trabajan de manera clandestina, evitan por lo tanto los controles fronterizos. Este medio de transporte, que se le denomina gomón, tiene una capacidad de transportar alrededor de unas 15 personas por un costo de 10 bolivianos cada pasajero, equivalente a 200 pesos argentinos. Abraham Nieves, de 29 años de edad, dejó de ser bagallero para poner en marcha su propio negocio de comida rápida y por lo menos cruza la frontera 2 veces a la semana para comprar los ingredientes para su puesto de venta. El tema del ser bagallero son personas que llevan mercadería de frontera a frontera cruzando el río caminando. Y bueno, yo personalmente durante el 2020, cuando empezó la pandemia, empecé a trabajar de lo que es el ser bagallero y bueno, por la necesidad o por cosas de la vida empecé a cruzar el lado argentino para poder llevar al lado boliviano mercadería argentina y poder venderla. Una vez que llega al otro lado del río, las personas en fila se disponen a encaminarse por los distintos desvíos ilegales creados por las personas que día a día realizan este recorrido para evitar a los gendarmes. A la Gendarmería Argentina hay que tenerle miedo, puesto que el control se vuelve más estricto en el lado de Aguas Blancas. Y esto es lo que pueden observar, que es día tras día el poder cruzar fronteras. La gente acá vive mayormente del comercio, ya sea del lado argentino y del lado boliviano. Ulises, otro joven bagallero de 19 años, al igual que Abraham, tiene sus rutas trazadas para escabullirse de la gendarmería. El miedo a ser atrapado lo hacían internarse por distintos lugares del monte. Aquí cuando ya salíamos del monte y ya uno prácticamente se sentía salvo, podía ir nuevamente para nuestra ciudad, que es Bermejo, ¿no? Y ahí más allá se encuentra el río, donde aquí en general los gendarmes no te correteaban ya. Y mientras vos salías todo allá, ya estabas libre de aquí. Y ese era uno solo camino, hay identidad de camino por todo ese mundo. Y nada, aquí ya te sentías tranquilo con tu lona, venías, correteaba y no pasaba nada. Esto es uno de los caminos que
que la gente utilizaba para llegar de frontera a frontera de Bolivia a Argentina, porque hoy en día no se puede pasar por migración, así que la gente tomaba estos caminos, ¿no? Estos desvíos, y mayormente siempre están resguardados por los gendarmes. En el trayecto rumbo a Aguas Blancas, Abraham debe cruzar por una propiedad privada que forma parte del desvío ilegal. Esta residencia tiene la funcionalidad ilícita de un puesto de peaje improvisado. Nadie puede cruzar sin antes pagar 10 pesos argentinos, equivalentes a 5 bolivianos. Cruzando la residencia privada, los viajeros llegan hasta la parada de los remises, que son los vehículos encargados de transportar a los viajeros hasta Orán, donde también abunda la actividad comercial, quedando a tan solo 45 minutos de distancia de Aguas Blancas. Pasajero es de 300 pesos por persona, que sería 1.200 de ida y 1.200 de vuelta, que se hace 2.400 pesos el recorrido de Orán a Aguas Blancas. Y en el colectivo creo que está a 170 pesos por persona. Estos medios de transporte son más empleados por los comerciantes argentinos que llevan mercadería boliviana a otras ciudades de Argentina. La gran mayoría de los comerciantes bolivianos optan por hacer sus compras en Aguas Blancas, donde se instalan grandes ferias. Por supuesto, la devaluación de la moneda argentina aumentó la demanda de los productos argentinos. Es un lugar donde la gente viene a comprar porque las cosas son muy baratas acá en el lugar argentino por el tipo de cambio. Y bueno, hay muchos tipos de comestibles que la gente se lleva para sus negocios y sus propias casas. Y bueno, hay todo tipo de mercadería acá, ¿no? Y para nosotros es muy bueno. Los bolivianos escogen realizar este viaje para comprar sus productos principalmente por la diferencia de precios que existe. Los productos son más baratos de aquel lado. Y bueno, ya hace tiempo venimos haciendo compras aquí a Bermejo. Bueno, el asunto de este tiempo es por el asunto de la economía más que todo. Usted sabe que al cambio del peso boliviano tenemos una rebaja bastante, y aquí los artículos de primera necesidad que tenemos para hacer compras, como los artículos de limpieza. Al igual que Pablo, los pobladores de Bermejo llegan a Aguas Blancas para comprar sus productos de primera necesidad. Hay personas que también hacen los negocios un poquito más grandes para llevar a Tarija y a todas las ciudades también de Bolivia. Creo que llega a todos los productos en estas 3 fronteras que tenemos, tanto aquí en Bermejo, en Villazón y en Yacuiba. Se hace el negocio con nuestra vecina país de Argentina. Las familias bolivianas generalmente realizan estas compras una vez cada mes. Para nosotros los bolivianos tenemos bastante rebaja en este asunto, y conviene este tiempo de pandemia, este tiempo de escasez, para poder sufragar los gastos y también paliar la economía que tenemos en Bolivia. Bueno, también nosotros tenemos los viajes que hacer, no cuesta mucho, ¿no? Bueno, teníamos las chalanas hoy que tenemos en conflicto en las chalanas, pero también están los gomones que tenemos para pasar. Cuesta un poquito llegar hasta aquí, pero no tanto como en otros lugares. Hay que caminar mucho, como en Villazón hay que caminar de un lugar a otro. Pero aquí tenemos ya las gomas, y ya pronto vamos a tener las chalanas también para cruzar todo este tiempo que hemos estado en este lugar. El primer trimestre del año 2020, los comerciantes argentinos sintieron la afectación del cierre de fronteras. El comercio bajó de manera desproporcionada, las ventas quedaron estancadas, lo que ocasionó pérdidas económicas en Aguas Blancas. La situación de la pandemia que atravesamos, ¿no? Yo creo que saben todos, el mundo entero, nos afectó
Yo creo en una medida muy drástica por el cierre de frontera, que también afectó la parte de Bolivia. Y bueno, hemos venido trabajando así a media, a veces con tanta mercadería que tiene uno y se cierra la frontera. Y bueno, también pérdidas, que realmente se vencen las cosas y bueno, hasta cierta parte que lamentablemente la gente ya no podía, digamos, aguantar más en la casa por obligación y ya por necesidad. Han tenido que salir a buscar el alimento que es necesario. Y gracias a nosotros nos sostenimos también por la parte de la gente que viene a comprarnos, la gente de Bolivia y la gente de todos los distintos parajes que tenemos alrededor. Pero bueno, al día de hoy seguimos todavía con las fronteras cerradas y acá en este país nosotros lo estamos pasando mal porque semanalmente se están aumentando todo lo que es la parte comestible. Entonces a veces por ahí no se puede manejar los precios, sabemos que la gente a veces está comprando en un precio y mañana ya viene y es otro el precio, se sorprende. Las calles principales de la ciudad donde se encuentra concentrado el comercio son las calles 9 de julio y 25 de mayo, donde se puede encontrar fiambres, comestibles, bebidas alcohólicas, artículos de limpieza, incluso electrodomésticos. Por supuesto, este movimiento económico ilícito ocasiona pérdidas cuantiosas a ambos países. En el caso de Bolivia, se estima que más del 60% de la pérdida fiscal se debe al contrabando que llega desde casi una veintena de localidades en las fronteras. Las bebidas alcohólicas encabezan la lista de los productos de contrabando que ingresan a Bolivia. Según datos de la Cámara Nacional de la Industria, el mercado de bebidas alcohólicas es de 437 millones de litros. Eso quiere decir que una de cada 6 bebidas es ilegal en Bolivia. Los principales puntos por donde ingresa esta mercadería es por la frontera con Argentina. Vino, fernet y cerveza son las bebidas argentinas más requeridas por los bolivianos. Miguel Calderón explica que la diferencia de precios es grande. En el lado argentino, la bebida es más económica hasta en un 50% menos. Sí, tenemos la diferencia de precios entre productos argentinos y los productos bolivianos. Hay hasta a veces un 50% de diferencia. Por eso es que mucha gente de Bolivia viene a la Argentina a comprar. Tanto en esta frontera como en todas las fronteras que tenemos. A media mañana, es poca la gente que transita por la feria argentina, pues muchos de los viajeros se alistan para embarcar los gomones que los llevarán de retorno a Bolivia. Esa es la realidad a flote, en el río Bermejo. Así es la vida en la frontera.